Pues estamos con Guillermo Quija, responsable de Editorial Almadía, editorial mexicana, con un pie en Oaxaca y otro pie en España, en Madrid, y que está de celebración porque cumple 20 años, cumple dos décadas. Por ahí quería empezar, Guillermo, pero bueno, antes la actualidad obliga y un día como hoy, a un editor además de América Latina como tú, pues no puedo empezar la entrevista sin preguntarle, ¿no?, por esa enorme pérdida que hemos tenido de las letras en español como es Mario Vargas Llosa, que conocimos ayer. Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, pues nada, agradecerte el espacio, el interés por la editorial. Y sí, bueno, en efecto, ¿no? Además, pues no solo Mario tiene obras que han sido leídas por muchísima gente, ¿no? Además, pues ha sido una figura también muy influyente, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Muy querida por muchos, por otros no tanto, pero que ha influenciado significativamente en la literatura. Y bueno, en México se lee muchísimo, ¿no? Tuvo una presencia muy importante y, claro, como muchos en México, vinculados a la industria y no necesariamente el boom, ¿no? Fue, digamos, como una serie de autores que todos leímos cuando éramos jóvenes, ¿no? Y el caso de María Vargas Llosa, pues también es así. Aunque ya en los últimos años es cierto que las cosas han cambiado y yo ya no seguí tanto, digamos, como su carrera literaria, sí que fue importante como muchos otros al principio. Ujú. Sí, quizás es verdad, de su extensa obra se destacaba mucho como novelista, pero también como ensayista, pero quizás sí los títulos que más recordamos o que más recordaremos son de sus primeros tiempos. ¿No? No sé cuáles son los que de todas estas obras, no sé si La tía Julia y el escribidor, si Conversación en la catedral, si Pantaleón y las visitadoras, La fiesta del chivo, ¿cuál es La ciudad y los perros? ¿Cuáles de todos los que Guillermo Quijas guarda con mayor cariño o admiración de esa extensa obra No, yo creo que el libro que más me gustó fue La fiesta del chivo, del ¿no? Creo chivo? que ese fue, yo creo que el que más recuerdo, digamos, ahora. Entonces, si tuviera que decirte uno, sería ese. Sí, Ujú. es como bueno, pues una novela ¿no?, política, histórica, pero que también convertida en bestseller, ¿no?, por ese manejo del thriller para un tema tan político, además que, bueno, Total, eh, ha sido muy polémico en sus últimas fechas, pero el compromiso político de Vargas Llosa, que ha sido una inherente, ¿no?, total. a su literatura. Bueno, 20 años, ¿no? Comenzábamos por ahí, estamos, es el motivo también de esta entrevista. Además, ahora que ya se acerca el Día del Libro, que es un mes muy literario, abril, precisamente, bueno, pues ya son muchas las efemérides que tenemos que recordar en abril. El Día del Libro por Shakespeare, por Cervantes, pero es que tenemos ahí la muerte hace 11 años, que está a punto de cumplirse, de García Márquez, ahora de Mm. Vargas Llosa, esa relación que tuvieron entre los dos. Un mes Ujú. muy literario y llega el día del libro, el 23 de abril, aquí en Madrid también será la noche de los libros el 25, y bueno, con ese motivo pues es una oportunidad importante para destacar literatura, destacar autores y destacar editores, y Almadía está de celebración de esos 20 años. Además creo que hace poco habéis tenido, bueno, un evento especial, hemos podido ver en redes sociales con grandes nombres de la literatura actual de España, de México, Jorge Volpi, Juan Villoro, Jorge Carrión. Danos un poco cómo está siendo ese festejo, esos 20 años de Mm. Almadía. Sí, bueno, el festejo tiene un montón de aristas al final, ¿no? Lo más importante que nos parecía a nosotros era intentar construir un plan editorial que, para este año particularmente, que dijera ciertas cosas, ¿no? Es el plan editorial en principio más diverso en términos de países que hemos publicado a lo largo de los últimos 8 o 10 años inclusive, ¿no? Hay autores de Argentina, de México, de Colombia, de Perú, de Guatemala, ¿no? De España incluso, ¿no? Y eso no suele ser así también, ¿no? Y nos parecía importante como que fuera un abanico de lo que Almadía ha intentado hacer a lo largo de los últimos años, ¿no? Luego, por otro lado, pues siempre está como esta mezcla entre primeros libros, primeras novelas, jóvenes autores y algunos ya más consolidados, ¿no? Que siempre ha intentado ser como el perfil de Almadía, ¿no? Y luego, bueno, a lo largo de los años, como tendremos del año, perdón, tendremos una publicación de una antología de cuentos de algunas de las autoras que han publicado en Almadía desde hace mucho tiempo de manera muy importante. Entonces, por ejemplo, estará Samantha Schweblin, estará Mónica Ojeda, Claudia Ulloa Donoso,
Laila Martínez, Luna Miguel, Clio Mendoza, Camila Fabri, ¿no? Y es una antología con cuentos específicamente escritos para el libro, que habla sobre el paso del tiempo, sobre la idea de cumplir años, un poco a propósito del aniversario. Entonces, eso por contarte, digamos, dos cosas muy puntuales. Luego estamos pensando cerrar la celebración de estos 20 años con un festival en Oaxaca, un festival literario con algunos de los autores que hemos publicado recientemente, ¿no? En distintos países, y eso sucederá la primera semana de diciembre en Oaxaca. Entonces habrá también como una ruta de autores que irán a Guadalajara, irán a Ciudad de México y culminarán en Oaxaca esta celebración. Me hablabas de un montón de nombres de escritoras que publican con Almadía y que vais a recoger y sobre todo esa diversidad dentro de las letras hispanas, las letras en español. Y por ahí quería preguntarte, ¿no? Desde tu conocimiento de estos 20 años y de la actualidad de la producción en español, pues volviendo un poco, aprovechando la percha que hablábamos de Vargas Llosa, en esos años de mayor producción en los que él se inscribía dentro del boom latinoamericano y que podríamos decir que Latinoamérica era el centro de la literatura, no solo en español, sino probablemente casi del mundo, ¿no? En ese momento y comparando un poco, viendo la comparativa, quería preguntarte un poco tu análisis de cómo ves hoy la creación literaria en español y sobre todo el papel que juega América Latina dentro de ello, porque, bueno, no sé, yo desde otra perspectiva, claro, no tan autorizada como la tuya, veo también una enorme ebullición y destacabas las escritoras y creo que también puede venir un poco por ahí, ¿no? Como ese rebrotar vigoroso de la literatura latinoamericana muy relacionado con toda esa ola de grandes escritoras que nos están llegando desde el otro lado del charco. Sí, sí, bueno, eso es definitivo, ¿no? Hay un auge de escritoras en América Latina, en España también lo hay, de manera muy importante, vinculado creo también a un continuo desarrollo y profesionalización también de la industria editorial independiente particularmente, ¿no? Que se enfoca mucho también en encontrar pues estas nuevas voces y me parece que van de la mano, ¿no? También en ese sentido, ¿no? Almadía siempre ha buscado, digamos, como nuevas voces, ¿no? Samantha Schweblin la publicamos hace 15 años, ¿no? Cuando estaba empezando, digamos, como su carrera literaria. Y bueno, también me parece que, digamos, hay una nueva generación de lectoras y que están buscando también nuevos intereses, ¿no? O sea, esto de la muerte de Mario Vargas Llosa también representa en cierta medida, ¿no? El final de una etapa, digamos, que se construyó y que fue muy importante. Pero bueno, detrás de él venía un montón de tendencias y un montón de intereses y un montón de cosas en juego, ¿no? Entonces, me parece natural, me parece sano también, digamos, como esta revolución, porque yo creo que hoy hay una mucha, no solo hay un montón de escritoras superpotentes, pero creo que lo más importante que yo veo, digamos, como en el panorama es la gran diversidad de temas, la gran diversidad de perspectivas, la gran diversidad de intereses y de propuestas que existe. Y bueno, en la industria editorial me parece que no hay mejor índice o mejor, no hay nada mejor que eso, pues, ¿no? Es lo que creo que fortalece por sí mismo la industria editorial y por otro lado también la parte creativa de los escritores y escritoras. Uh-huh. Un proyecto que nace en Oaxaca, todos somos muy conscientes a ambos lados del Atlántico de la importancia que juega México, que ha jugado México en la literatura, en la producción literaria, pero, y nos pasa también aquí en España, se suele concentrar en las grandes ciudades. Eh, no sé qué le aportó Almadía y qué aporta Almadía al resto del panorama literario, tanto latinoamericano como mexicano, el proceder de esas periferias, ¿no? En este caso de Oaxaca, ¿no? De la megalópolis, no de la Ciudad de México, eh, esa, eh, esas voces diferentes. Sí. Bueno, yo creo que por principio de cuentas también fue una especie de suerte, ¿no? Que Almadía naciera en Oaxaca, ¿no? Y el contexto, digamos, como cultural, ¿no? De esa ciudad y de ese estado, ¿no? Que no es gratuito, también tiene muchos años con iniciativas culturales realmente muy poderosas, ¿no? Yo diría que, solo como referencia, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que fue fundado por el maestro Francisco Toledo, fue probablemente el detonante de un montón de escritoras en Oaxaca, pero también de proyectos editoriales como Almadía, definitivamente, ¿no? Y creo que de entrada el hecho de que eso
generó el contexto para que Almadía pudiera tener más oportunidades para generar visibilidad. Luego de entrada, como dices, todo está tan concentrado que cuando hay un proyecto que surge de otro lugar, de inmediato también y de manera natural llama la atención, ¿no? Oaxaca también tiene una cosa como muy especial, no solo en términos culturales, sino también incluso de atractivos turísticos. ¿Sabes? Como todo el mundo le hablas de Oaxaca y le parece bien y quiere ir. Entonces, de entrada, digamos, como que es un polo atractivo, ¿no? Y eso me parece que abona a lo que te decía hace un momento, a la diversidad. Le da posibilidad, digamos, de a voces, de que voces que de otra manera, ¿no? Hubiera sido muy difícil que se conocieran, ponerlas, digamos, como ahí en el panorama, ¿no? Y sigue siendo hoy en España, que tenemos casi, bueno, estamos emprendiendo el cuarto año de publicar títulos acá en España. Oaxaca sigue siendo, digamos, un polo de atracción interesante. Hoy cuando hablamos de que la editorial viene de Oaxaca, aun cuando no se conozca a profundidad, genera un interés y un atractivo, ¿no? Que para nosotros es importante capitalizar porque mantiene un poco la esencia del proyecto, ¿no? ¿Cómo fue esa idea de expandir el proyecto y hacerlo precisamente hacia España? ¿Cómo surgió la idea y cómo ha condicionado también o cómo ha cambiado el proyecto Mm, el tener esas dos patas, una en México, mm. pero hablábamos de Oaxaca, no en la gran capital, y otra en España, pero sí en Madrid? O sea, esa doble perspectiva Europa-América Latina, pero a la vez también periferia, ciudad, periferia dentro del país, me refiero, y aquí la capital, ¿no? Sí. Ese monstruo que es Madrid dentro de España. Sí, pues el proyecto de España estuvo, digamos, ahí desde el principio, ¿no? Digamos, nosotros veíamos a las editoriales como Anagrama, como Tusquets, ¿no? Que han sido referencia, siguen siendo referencia muy importante, ¿no? Y desde, yo recuerdo, desde hace 20 años se hablaba del mercado español, ¿no? Como, digamos, una posibilidad de proyección muy amplia, ¿no? Casi se decía que para triunfar, cualquier escritor primero tenía que publicar en España y luego ya podía publicarse en México. Y a nosotros nos tentaba esa idea, digamos, como mercado. España es un país que nos gusta, además, personalmente, pero también nos tentaba la idea de intentar lo contrario, ¿no? Como de construir de vuelta, digamos, un camino, ¿no? Porque obviamente pues estas editoriales han tenido una presencia muy importante en México, por fortuna, ¿no? Porque nos han dado libros como súper valiosos. Entonces lo intentamos un par de veces hace varios años y bueno, no resultó en nada. Fue hasta hace poco, digamos, que logramos construir el proyecto, pero también porque le dimos tiempo a la distribución en América Latina, que fue lo que nos enfocamos los primeros 10 años, ¿no? Y probablemente la estrategia principal como de posicionamiento de la editorial tenía que ver con encontrar a las nuevas voces de cada uno de los países a los que íbamos, ¿no? Y eso es un poco lo mismo que estamos intentando hacer aquí en España, aunque hay algo que sí ha cambiado significativamente y que todavía lo estamos entendiendo, aunque en cierta medida es obvio, pero en la práctica es muy complejo, haciendo referencia a lo que preguntabas de cómo ha cambiado un poco el proyecto ahora que estamos en España, y tiene que ver con encontrar la forma de decirle a los lectores por qué, digamos, nuestros libros pueden ser de cierto interés para ellos, ¿no? Pensando en el mismo título, en lectores tan distintos en México y en España. Y eso es súper complejo y súper complicado, porque también por otro lado, el proyecto principal de Almadía tiene que ver con intentar construir un catálogo en donde por lo menos el 70% de lo que publicamos salga en México y en España, ¿no? Entonces, eso se ha cambiado totalmente la dinámica interior, ¿no? No puedes decir necesariamente lo mismo de un libro aquí y en España porque vas a conectar de manera distinta con los lectores. Los públicos son sumamente distintos y esa es una labor que a lo mejor no se piensa tanto desde el punto de vista de editor, pero que a mí me emociona mucho como integrarla, ¿no? Como una dinámica de trabajo en todo el equipo, ¿no? Todo el tiempo estar pensando en los lectores y en quién puede interesarse por leer un libro. Porque qué tan distintos son los públicos de España y de México, y Mm. si se nota también esa distancia transoceánica entre otros países de América Latina, donde a lo mejor también distribuís Mm. o editáis, ¿no? Y cómo se consigue acercar a lectores desde planteamientos tan diferentes al final utilizando ese recurso que tenemos, que es la lengua común. Sí, pues ese es un gran reto. Fíjate que no tengo yo una respuesta concreta, pero de repente lo que veo es que te pones a pensar, por ejemplo, digo, de manera natural, en México y en América Latina se leen más latinoamericanos, ¿no? Como en España se leen más españoles, ¿no? Entonces, de entrada, ahí ya, digamos, ¿no?
hay mecanismos distintos, ¿no? En España nuestros esfuerzos promocionales tienen que ser mucho más grandes que los que son en México, ¿no? Como para poder aspirar a llegar a un número de lectores promedio, digamos, que confía en la editorial, en el criterio y que pueda aspirar a escoger un siguiente libro, que a lo mejor no conoce nada de él, del autor, ni mucho menos, pero como hubo un libro previamente que le gustó, dijo, bueno, confío en ese criterio editorial, ¿no? Otro tema interesante tiene que ver con los géneros, por ejemplo, ¿no? En América Latina se lee muchísimo cuento, ¿no? Y si nosotros siguiéramos, digamos, como esa tendencia, ¿no? Pues a lo largo de los últimos años, Almadía en México ha publicado mucho cuento y aquí ha sido más complicado poder decidir qué títulos de cuento vamos a publicar porque realmente vemos que se lee mucho menos, ¿no? Y luego hay cuestiones muy particulares, ¿no? Ahora, por ejemplo, está por salir un título de un autor guatemalteco que se llama La Era Glacial, en donde a partir de la muerte de un cantautor argentino que se llama Facundo Cabral, que no sé si tú Sí, sí. ubicas, eh, construye, digamos, una ficción que es una novela realmente maravillosa, ¿no? Y me parece que en México es muy obvio, digamos, que la figura de Facundo Cabral va a tener una preponderancia importante en la promoción del libro. Y aquí en España me parece que no. ¿No? Que tienes que decir otra cosa de la novela para que los lectores se enganchen, ¿no? Entonces, son solo algunos ejemplos, digo, no responden mucho a tu pregunta, pero que es el ejercicio continuo que intentamos hacer hoy en día. Mencionabas al principio cómo el tema de la... Podríamos definir que el actual, no quiero utilizar la palabra boom porque ya está muy asociada a aquella época, pero bueno, esa nueva ola de producción literaria que llega desde América Latina, que está muy caracterizada por esa diversidad de voces, y tú también ensalzabas un poco como característica de este nuevo periodo la presencia de las editoriales más independientes o de la editorial independiente como actor principal o como uno de los actores, ¿no? Uno de los actores que determinan esta nueva etapa. Y es verdad que mencionabas algunos grandes grupos editoriales radicados en España que tienen mucha presencia en América Latina y que han ayudado a llevar determinados autores o voces de nuestras letras allí. También de vuelta han traído algunos, pero a la hora de las voces que están dentro de la edición más independiente, no sé si ahí el papel es un poco a la inversa. Si el hecho de que cada vez más editoriales independientes de América Latina, como puede ser Almadía, como estoy pensando también desde México, Sexto Piso, que editan, que publican autores, no solo autores de América Latina en España, sino autores españoles, puede ser el factor determinante para un poco unir un camino de vuelta, que sea la editorial, la edición independiente de América Latina, la que permita llevar nuevas voces españolas allí que precisamente los grandes grupos, a lo mejor, aunque siendo españoles, no están llevando. Ese papel es el que puede jugar a lo mejor estas editoriales independientes como la vuestra con presencia en ambos orillas. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que al final es un diálogo los dos hacia ambas direcciones, ¿no? Particularmente al Almadía nos importa mucho, ¿no? Como encontrar justo autores de España que no solo podamos publicar allá, sino que podamos publicar allá, porque también eso vuelve, creo que es un diferenciador importante para la editorial, ¿no? Incluso de cara a editoriales independientes de España hoy, que son buenísimas, ¿no? Y que, por supuesto, están muy por delante de lo que ha hecho Almadía, ¿no? Las Afueras, Besa Tránsito, que tienen una presencia sumamente importante, ¿no? Y que están muy consolidados en España, pero que en México no, ¿no? Y creo que Almadía ahí es donde intenta, digamos, hacerse, digamos, un lugar, ¿no? Porque tiene la posibilidad de entrada de publicar autores españoles aquí en España, pero también de generar una presencia en América Sí, Latina la que antes edición no se daba. independiente ha sido más fácil el viaje de América Latina a España que de España a América Latina, esos por parte de sellos independientes de España. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque bueno, al final se requiere como no solo de una inversión importante, ¿no? En términos como de todo lo que implica montar una editorial, pero para construir, digamos, como un interés en el lector, se requiere como de publicar sistemáticamente libros, ¿no? Y luego un montón de esfuerzos de promoción. Entonces, hoy en día hay mecanismos, que es lo que tenemos muchas editoriales, o tuvimos muchas editoriales en su momento, que es, bueno, envías una cierta cantidad de títulos, se acaba el título, ya no hay posibilidad de resurtirlo, haces muy poquita promoción, mandas otro título. Entonces no logra, digamos, haber una presencia constante, ¿no? Y eso me parece importante destacarlo.
Cuando hablamos de esa potencialidad de la lengua española para conectar territorios y pensamos en países hispanohablantes, casi nunca pensamos, por razones obvias, en un país que, sin embargo, tiene uno de los mayores números de hispanohablantes del mundo, que es Estados Unidos. Además, está muy, muy conectado con México, con el mercado mexicano. Yo no sé hasta qué punto para una editorial como Almadía, Estados Unidos, el Estados Unidos que habla español, representa un mercado o ha representado algo importante en vuestro modelo de negocio, y si eso está ahora mismo en riesgo por todas las complejidades que estamos viendo de las relaciones que hay con Estados Unidos, tanto de América Latina como desde Europa, desde la llegada de Donald Trump, la vuelta de Donald Trump. No, sí, definitivamente es un mercado importante, nada más que creo que hay en principio, digamos, como dos, digamos, públicos muy distintos, digamos. Hay un público que ha crecido mucho en los últimos años, que está cerca, digamos, de todas las universidades que tienen sus maestrías y que estudian el español y tal, que cada vez es un grupo mayor y que creo que tiene cierta influencia, digamos, ¿no? En lo que se publica. Muchos escritores muy importantes pues están dando clases ahí y sí se genera, digamos, una cantidad importante de venta de libros, ¿no? Sobre todo en libro electrónico también, que últimamente pues, ha facilitado la lectura en ese tipo. Luego hay otro sector más importante. Nosotros hicimos un intento hace muchos años ya de tener una presencia específica en Los Ángeles, California, ¿no? A través de la presencia en unas ferias de libro que estaba organizando la FIL de Guadalajara también allá, de establecer relaciones con relaciones exteriores y con muchos amigos que vivían ahí, pero nos dimos cuenta que ahí, digamos, el promedio del lector necesita, digamos, como de un trabajo de fomento a la lectura casi iniciático, ¿sabes? No es como que, bueno, haces una presentación y ya está como normalmente sucede en otros lados, ¿no? Como que hay mucho trabajo porque no es una comunidad que esté tan acostumbrada, digamos, como a leer literatura, ¿no? Entonces, tienes que empezar poco a poco y eso implica todavía más esfuerzo, más recursos, ¿no? Y no fue algo que pudiéramos concretar. Entonces, yo dividiría eso un poco en los sectores en Estados Unidos y, bueno, no sé qué va a pasar ahora, no tengo ni idea qué va a pasar ahora con lo que está pasando ahí. Sí, de hecho, aquí también estamos ya en vísperas hablábamos del Día del Libro, pero bueno, un poco a la vuelta de la esquina también, en cuanto pasemos el Día del Libro, estarán ya la temporada, digamos, fuerte de las ferias del libro, y en España pues la más importante por volumen es la de Madrid, que ya ha ido avanzando algunas pinceladas, un poco presentó el cartel, y que tiene además, y esto se organizó mucho antes de que pasara todo esto, con Nueva York como eje central. Además la Nueva York que escribe en español se insistía mucho en eso, y con mucha presencia como para representar a Nueva York y en ese intercambio de las universidades que hay, y que ahora estamos viendo que están siendo también una de las, pues están un poco en el punto de mira, ¿no?, de toda esta turbulencia. Más allá de ver Estados Unidos y el Estados Unidos hispanohablante como un mercado de lectura, pues también desde Almadía, pues esas voces lo veis también como un lugar donde recoger voces, ¿no? Como los hispanohablantes de Estados Unidos, dentro de esa diversidad de la que me hablabas al principio, esa mirada tan particular, ¿no?, dentro del mundo hispanohablante que puedan tener, bueno, ¿qué supone, ¿no?, para vosotros? No, definitivamente es un lugar para tener puesto la atención, el ojo. En Almadía se han publicado a través, digamos, como de las maestrías y de estas universidades, se han publicado varios libros, ¿no? De jóvenes autores. Tenemos ahí uno muy bueno de una chica que estudió en Iowa recientemente y que publicaremos el año pasado, pero realmente bueno, o sea, realmente como algo que sorprende, que no es un poco la mirada que habíamos visto, ¿no? O que estábamos acostumbrados. Y me parece que sí es un semillero de producción literaria súper importante, ¿no? No solo para editoriales como la nuestra, con un perfil muy específico, sino en general para el idioma. Yo creo que incluso que las grandes editoriales también están mirando para allá. Sí, porque me llama la atención que me menciones Iowa, porque es verdad que es una universidad que apuesta muchísimo por el talento literario en español, que son cantidad los autores en lengua española que han estado por allí, de muy diversos géneros. Brenda Navarro, mexicana, ha estado por allí. Inés Martín Rodrigo estuvo también, que acaba de sacar nueva novela española en este caso. Entrevistábamos también no hace mucho aquí en Cultura y Tal a Mariano Tenconi, dramaturgo argentino que también había participado
allí. Y sobre todo llama la atención que sea Iowa, que es, bueno, cuando pensamos en esas universidades prestigiosas estadounidenses, pues pensamos en la costa este, podemos pensar en California, en las grandes ciudades. Pero bueno, Iowa la solemos asociar a la América profunda, a la América de Trump, en este caso, y es bueno, pues dentro de ese oasis que es esa ciudad universitaria de Iowa City, un polo de sabiduría, un oasis de sabiduría en medio de todo eso. Quizá también tenemos que quitarnos, y hablo por lo menos desde este lado, no sé si sea lo mismo en América Latina, pero hacia ese Estados Unidos literario, creador en español, también quitarnos ciertos prejuicios. Puede ser, ¿eh? No, no lo sé, fíjate, no estoy tan seguro. Digo, definitivamente para alguien como nosotros, con una influencia tan grande de Estados Unidos, pues es imposible no que haya una influencia en todos los aspectos como de la vida, ¿no? De manera natural, digamos, ¿no? México es un país que está influenciado en todos los aspectos, digamos, como por Estados Unidos. Porque esa Y, influencia nos transmite una imagen de Estados Unidos que, bueno, pues ver la actividad como lo que ocurre en Iowa, como quizás una influencia que nos ha también calado algunos prejuicios hacia lo que es la totalmente, cultura o cómo se mira la cultura en español en Estados Unidos, que quizá también sería bueno totalmente. revisar. Sí, totalmente. Definitivamente hay que discutirlo. Bueno, es lo que te decía, o sea, Uh estamos -huh. influenciados por todo. Uh -huh. Yo quería preguntarte, aprovechando pues que estamos en esa celebración de esos 20 años, bueno, ya nos has hablado un poquito de vuestra trayectoria, de cómo también expandirse a España, las dificultades que tuvo, o esa mirada que ya tenéis también puesta en Estados Unidos. Pero bueno, no sé, esas anécdotas, esas dificultades o esos grandes Mm. logros, ese balance que ahora de echar la vista atrás en esos 20 años, pues que más destaque, ¿no? De lo que ha sido la trayectoria de Almeida, que al final es una editorial muy joven, 20 años, estamos hablando de una editorial Mm. en el siglo XXI, pero que a diferencia de lo que dice el tango, yo creo que en el mundo literario 20 años para una editorial sí es algo. Pues, no sé, o sea, yo creo que digo, al final también hay que decir que cualquier editorial independiente de cualquier lugar, yo que todo el tiempo, digamos, todo el rato estás batallando, digamos, ¿no? Como con construir el plan editorial del año que viene y cada mes estás sufriendo, digamos, como por llegar. O sea, eso me parece que es como para todas las editoriales independientes, ¿no? Entonces, implica un esfuerzo muy grande, ¿no? Y haberlo sostenido, digamos, con un equipo increíble, ¿no? Por estos 20 años, ya nos parece como un logro maravilloso que nos encanta celebrarlo. Luego sí que ha habido momentos muy particulares, ¿no? Me parece que la participación de Alejandro Magallanes en el sello ha sido determinante en momentos muy específicos, ¿no? Yo te pondría tres, digamos. Uno es justo cuando Alejandro, a los 2 años de haber fundado la editorial, rediseñó por completo la colección y creó estas como camisas que tenían como un troquelado, ¿no? Que las utilizamos por 12 o 13 años y que creo que le dieron una identidad muy particular, digamos, a la editorial, una identidad como muy divertida, como diversa, como sorpresiva, ¿no? Y yo creo que en eso tuvo una incidencia muy importante como para poder posicionar a la editorial a un nivel comercial un poquito más amplio, ¿no? Luego, cuando creó una colección de nuestros libros, nuestra colección económica, la colección de bolsillo, que también fue hace como unos 10 años, que también son títulos que hoy tienen una proyección visual distinta y muy importante. Y ahora, justo en esta etapa, ¿no? Que cambiamos radicalmente el diseño, justo intentando, ¿no? Como encontrar mecanismos para que encontráramos lectores distintos, ¿no? Luego, como todos, pues, ¿cuál podría haber sido el momento más complicado para la editorial? Pues sin duda la pandemia, ¿no? Uh -huh. Porque también fue muy distinto, digamos, lo que pasó en México a lo que pasó en España, que aquí, bueno, crecieron las ventas y no sé qué. Sí, fue un refugio, ¿no? La lectura. Quizá Total, las librerías obviamente pues total. sufrieron el cierre, pero el lector se Sí, aferró más a la... No, no sí, ocurrió igual no, eso no en ocurrió México. en México, la caída fue del 40%, el 45%, ¿no? Y fue recuperándose con porcentajes del 5, del Uh 6 -huh. año por año, ¿no? El 10%. Entonces, hubo muchas escuelas cerradas por casi un año en México. O sea, en general, la pandemia pegó distinto y ahí sí estuvimos a punto de cerrar la editorial un momento. Entonces, bueno, comparado con eso, no ha habido nada más complicado. ¿Y cómo está hoy el mercado editorial mexicano? No sé si ha vuelto allá a esos niveles pre-pandemia o aún... Sí, justo el año pasado Uh -huh. nosotros ya llegamos a los niveles prepandemia, ¿no? Y este año parece que pinta mejor.
habían sido, digamos, de estos 3, 4 años después de la pandemia, pues muy erráticos, ¿no? No había una tendencia clara ni en las cadenas de librerías, ni en las independientes, ni en las ferias de libro, todo iba como subiendo y bajando. Pero el año pasado sí que se notó cierta estabilidad, pero este primer trimestre, ahora que hicimos la valoración, la verdad que pinta con una tendencia positiva, que esperemos que se mantenga. Sí, porque no sé si exista esa percepción en México, pero bueno, es verdad que aquí, a pesar de que somos muy dados en España a mirarnos al ombligo, siempre parece que hay un momento dulce de la cultura mexicana en España, ¿no? Hablábamos de Jorge Volpi, presente en ese festejo de los 20 años de Almadía, que bueno, asume la dirección de un centro como Conde Duque, un centro cultural tan importante aquí en la ciudad de Madrid como Conde Duque. Alondra de la Parra, directora de la orquesta, está dirigiendo la orquesta de la Comunidad de Madrid. Las instituciones culturales españolas están recurriendo mucho, ¿no? a ese talento mexicano. Sois muchas las editoriales, ya lo hemos hablado, mexicanas que tienen presencia en España. No sé si es una percepción que no se tiene en México, pero te quiero preguntar un poco ese momento de la cultura mexicana y sobre todo en relación con España, que parece que aquí da la sensación como que sí que hay ahora una mirada que quizás no siempre ha habido y que quizás todavía sea insuficiente, pero bueno, este año fue España el país invitado en la FIL de Guadalajara. Claro. Sí, yo creo que se ha fortalecido las relaciones, ¿no? Sobre todo también de vuelta, porque es cierto que en México, pues también es bastante común, digamos, que en la industria cultural, ¿no? Haya mucha presencia, Uh-huh. ¿no? De gente de España, ¿no? En los últimos años. Amanda de la Garza, por ejemplo, ahora es Uh-huh. curadora, ¿no? En El Reina número 2 del Sofía, Reina ¿no? Sofía. Entonces hay como mucha cosa ahí. Lo de las ferias, lo de la FIL, además esta cosa de España y luego Barcelona, también me parece como una Uh-huh. señal muy clara de que no solo hay una cierta mirada, sino también hay un interés económico, Uh-huh. político detrás como de Uh-huh. fortalecer los lazos, ¿no? Eh, yo veía hace poco que también los datos que no lo tengo ahora fresco, pero los datos de gente, no solo del sector cultural, sino de todos los sectores de mexicanos que están viniendo a España en los últimos 3, 4 años, ha crecido también Uh-huh. significativamente, ¿no? Entonces creo que también es cierto que hay una mayor apertura a oportunidades de todo tipo, no solo de cultura. Sí, quizás algo positivo que es que yo estoy de acuerdo que siempre ha habido como más atención a la cultura española allí y aquí faltaba un poco apreciar y parece que eso se está cambiando, que ahora se mira más aquí a la cultura mexicana, pero quizás sí el contrapunto o la parte negativa es que quizás se vea más con ojos mercantiles que un Total, real aprecio a la, sí a puede la ser, cultura. puede ser. Nada, una lástima. Y bueno, vistos esos 20 años, hemos hecho ese balance. ¿Cuál es el horizonte? No sé Mm, si esta efeméride a veces no es más que eso, pero muchas veces se aprovecha, ¿no? Una fecha redonda, un mm. aniversario redondo para replantear objetivos, horizontes. ¿Tiene Almadía un horizonte diferente o mira de otros ojos ahora que ha cumplido 20 Mm. años como del futuro? Pues no, fíjate que la idea sigue siendo la misma, ¿no? Como ahorita nuestro objetivo principal está en consolidar, digamos, el catálogo en España, la presencia, ¿no? Creo que se ha logrado, digamos, una presencia importante en el sector, en el circuito de librerías independientes de toda Ujú, España, ¿no? Queremos intentar, digamos, construir un mercado un poquito más amplio, ¿no? Con presencia en las grandes cadenas, ¿no? Sabemos que no necesariamente, digamos, somos una editorial para ese tipo de ujú, plataformas, ¿no? Pero creemos que podemos tener cierta presencia con ciertos títulos, ¿no? Y el gran reto, que es lo que queremos construir, digamos, de aquí a los próximos 10 años, es que Almadía se vea como una editorial iberoamericana que le da presencia a sus autores en el territorio completo, ¿no? Hay un proyecto que no te lo comentaba hace rato, que también sucederá a fin de año, en noviembre, que un poco resume, digamos, esta idea, que es la creación de un premio, ¿no? ujú, Vamos a crear un premio, que ya daremos justo todos los detalles, pero lo que busca ese premio es encontrar un libro inédito y que se publique y se promocione, digamos, al mismo tiempo en toda Iberoamérica, ¿no? Entonces tenemos como 3 años trabajando en ujú. ese proyecto y justo para presentarlo en el marco del 20 aniversario, porque resume lo que vamos a intentar hacer en los próximos 10 años. Claro, porque una comunidad tan enorme como es la comunidad de habla hispana, para una editorial, ¿cómo se busca talento en un mar tan inmenso, ¿no? Como es todo Total, el continente iberoamericano y si además añadimos España, pues que total. somos más pequeñitos pero estamos muy lejos, ¿cómo se busca talento en un caladero tan inmenso?
No, pues digamos, la única forma es a través de las relaciones que uno construye. O sea, y además es un territorio pues inabarcable, ¿no? Eh, Hoy hemos dejado ir libros que nos gustan muchísimo, pero no hay espacio suficiente. Ujú. Almadía está publicando solo 12, 13 novedades al año en España, ¿no? Alrededor de 18 en México. Son muy poquitos libros en realidad, ¿no? Entonces, bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Es un debate que es muy acelerado, ¿no? Entre en el mundo del libro, si se publica demasiado o Mm, no, si se está publicando demasiado, si hay un exceso de publicaciones de libros, lo sostienen algunos editoriales, lo sostienen algunos autores, normalmente más los editores que los autores. ¿Cuál es la opinión de Guillermo Guijarro, mm, la opinión de Almadia, que apostáis por una edición más controlada, más medida? sí. Sí, yo creo que hay una oferta muy grande, digamos, ¿no? A mí me da la impresión, a lo mejor es un poco una idea medio romántica, que los libros deberían tener más posibilidades, ¿no? Uh -huh. Como de circular, de defenderse por sí mismos, ¿no? Más tiempos de exhibición en librerías, ¿no? Y eso no sucede, digamos. Por otro lado, pues también es bien sabido, digamos, que esta gran producción, digamos, sobre todo la de los grandes sellos, ¿no? Lo que les da, digamos, la posibilidad de económicamente seguir funcionando, pues son un grupo pequeño, reducido de libros con un corte mucho más comercial, ¿no? Y de repente lo demás, hay un montón de libros que no llegan a circular mucho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tampoco tendría yo una respuesta, o sea, bajo qué Uh criterios -huh. reduces la producción editorial, ¿no? Cómo consideras lo que a mí me parece más importante, que son los gustos, digamos, que los lectores pueden tener, pero también esa incitación como para darles libros que a lo mejor no estaban dentro de su gusto y que puedan interesarles, ¿no? Entonces, nada, creo que es muy complejo, pero en efecto, para nosotros pues sí tiene una afectación importante porque pues cómo compites Uh -huh. con 12 libros, ¿no? Claro. Al año en algo muy concreto que es una mesa de novedades que está llena, ¿no? De títulos comerciales. Uh -huh. Hablando de ese puente entre Iberoamérica y España que quiere ser Almadía y de esas ferias del libro de las que hablábamos, pues sí que es muy conocida en España la FIL de Guadalajara, a fin de cuentas es pues la mayor feria del libro en español, pero menos conocida en España y no sé si es por ahí también por donde queréis hacer un poco esa labor de puente, porque creo que sois también un agente activo en su promoción y crecimiento, es la FIL de Oaxaca, ¿no? La FILO, Mm, la FIL de sí, Oaxaca. ¿Qué características tiene esa feria? ¿Cuál es sí. la especialidad de esa feria que aquí quizás no se conozca tanto? Sí, sí, la Filo básicamente es un festival cultural, digamos, ¿no? Que ha logrado, digamos, una presencia, ahí sí, digamos, de autores de muchas partes del mundo a lo largo de muchos años y que tiene, digamos, como detrás, como esfuerzos de fomento a la lectura para un público que no es tan asiduo a la lectura de manera muy importante, ¿no? Que eso creo que no se ve mucho, pero ha sido principalmente el motor, digamos, de la Filo estos años. A nivel industria y a nivel sector, pues es un lugar de venta y de presencia, sobre todo para editoriales mexicanas, no para editoriales Ujú. extranjeras, porque no hay un programa de profesionales como tal, hay un programa de profesionales muy chiquito o muy seleccionado, donde van 10, 15 personas a una especie de encuentro, una especie de diplomados, ¿no? De profesionalización, ¿no? Y ese también es un sector que está cambiando muchísimo en México, ¿no? Las ferias del libro hoy están reconfigurando su modelo porque el gobierno está reconfigurando la forma en la que se relaciona con las ferias, ¿no? Y la Filo está también en ese proceso, ¿no? Intentando como reconstruir un poco si vamos a seguir con un trabajo fuerte de fomento a la lectura o vamos a apuntar más en fortalecer la relación con la industria editorial, que también ahí es un mecanismo para hacerla sostenible, ¿no? Y bueno, la presencia también de Almadía en España, pues nos ha planteado un reto importante en la feria, porque no estamos allá, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, este año la feria será justo en diciembre, se va a juntar con el Festival de los 20 años de Almadía, y bueno, será un momento también de reflexión para ver cuál es el camino para los próximos años. Ujú. Y ya para terminar, Guillermo, sí que aprovechando pues, esa cercanía del Día del Libro Mm, y bueno, esa costumbre que hay de comprar libros, aquí tenemos siempre en España mm, ese descuento, la gente se anima mucho, además está San Jordi en Barcelona, donde ya es la tradición del libro y la rosa, del libro como regalo, mucha gente va a comprar libros en estas fechas, así que tenemos que alguien con la autoridad de un editor que mm, conoce también el mercado literario, sobre mm, todo tantos autores de América Latina, pues que nos haga algunas recomendaciones para cuando mm. vayamos a comprar libros este 23 de abril.
Bueno, muy bien, pues yo les recomendaría La azotea de Fernando Trías, que publicó Tránsito, que me parece una novela increíble, ¿no? Entonces, y ese es un libro que a mí me ha gustado muchísimo. También me gustaría recomendar todos los libros de Juan Cárdenas, ¿no? Escritor colombiano que lo publica Periférica, ¿no? Que me parece simplemente increíble. Y bueno, también quisiera recomendar un libro de Almadía, que justo Por está supuesto. moviéndose ahora, que es una escritora colombiana que se llama Mariana Matija, que se llama Niña Pájaro Glaciar, ¿no? Que justo la autora ha estado por acá en estas fechas y que también ha sido un descubrimiento incluso para nosotros, no solo desde el punto de vista literario, sino incluso en la recepción que está teniendo el libro aquí en España. Entonces, bueno, esas serían, por decirte, tres Ujú. cosas. Háblanos un poco más de ese último libro, ya que está muy bien, además de esas recomendaciones de otros sitios, pero bueno, por hablar un poquito más del libro de Almadía, cuéntanos un poquito más Sí, de ese claro. libro. Pues el libro es muy interesante porque por principio de cuentas fue escrito por una autora que es muy joven, que además ha tenido como una formación más de tipo activista del medio ambiente, como reflexiones muy personales de su relación con la tierra, con los animales, con las plantas, con el territorio, ¿no? Ella es de Manizales, un lugar que tiene una presencia muy importante de montañas y glaciares, ¿no? Muy grandes, en cuya niñez ella ha visto desaparecer de manera súper importante. Y ese, digamos, como fue el motor, ¿no? Como intentar construir, a partir de su experiencia personal, una especie de carta de amor a la tierra, ¿no? Como una idea de verla resistiéndose a que la tierra es solo, digamos, un lugar para explotarla, ¿no? Y luego una cosa que me parece muy hermosa, que es que la relación que ha tenido con los animales. Ella intenta, digamos, esbozar una serie de ideas y reflexiones de cuál es el lenguaje de los animales y luego cuál es el lenguaje de las plantas, ¿no? Y de repente cómo puede ser tan importante o tan desarrollado, incluso como el lenguaje de los humanos en contextos o de manera completamente distinta, ¿no? Esta idea de que, bueno, somos humanos porque tenemos la capacidad de contar historias y de desarrollar todo un lenguaje que nos ha dado muchas cosas, pues evidentemente es real, digamos, ¿no? Pero ella plantea unas ideas sumamente hermosas de cómo se comunican las plantas y de cómo puede ser tan complejo ese universo que con todo lo que nosotros hemos Ujú. aprendido todavía no logramos comprenderlo, ¿no? Entonces es un libro sumamente hermoso, ¿no? Que ha cautivado un montón de lectores acá en España y que está por salir justo ahora en México. Ujú. Recordamos el título y la autora para que, Se llama Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija. pues nada, con esa recomendación nos quedamos. Guillermo Quijas, editorial Almadía, muchísimas gracias por recibirnos a Cultura y tal y felices 20 años. Muchas gracias, Juan.